Sigo súper nervioso cada vez que toco esta cosa porque todavía está roto y fui yo. Bienvenidos a la escuela dominical. Me corresponde este domingo por última vez y si Dios lo permite, tal vez seguiremos a fin de mes con un par de reuniones más. Quiero invitarles a que leamos y continuemos lo que habíamos comenzado ya hacía un tiempo, pero particularmente la semana pasada en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, y vamos a leer el capítulo 2. Dice así Filipenses 2 para esta mañana. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Les invito a que oremos muy brevemente. Padre Celestial, hemos leído tu palabra que es eficaz, tu palabra que es poderosa, que nos exhorta, que nos anima. Te rogamos que ahora nos bendigas. Te rogamos que nos des sabiduría. Te rogamos que me des palabra para poder compartirla de una manera que te honre a ti primero y que abras nuestros corazones de todos nosotros para que podamos hacerla y aplicarla a nuestras vidas con humildad. Bendícenos, te pedimos, y quedamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tal vez a modo de introducción voy a repetir un poco algunas cosas que ya mencioné la semana pasada y con respecto a esta carta, el capítulo 1. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribió desde una prisión en Roma. No es chiste eso, es duro. Si estar en la cárcel en 2025 es duro, cuanto más cuando no había ningún derecho humano y con una posible condena tal vez 50-50, de que esta cárcel, en su caso, terminase en su ejecución, terminase en que fuese decapitado. Y sin embargo, a pesar de este panorama sombrío, es una carta que es tremendamente alegre. Pablo, el apóstol Pablo, va a reflejar aquí gozo y gratitud en vez de lamento, porque los creyentes a los que les escribe en esta iglesia que está en la ciudad de Filipos están bien, están viviendo vidas cristianas firmes, vidas sólidas. Eso es lo que le da gozo y por lo tanto eso ya nos dice, esto está en el capítulo 1, que sí es posible estar encarcelado en las peores condiciones que cualquiera de nosotros se pudiese imaginar
con todas las penurias que esto pudiera acarrear, y sin embargo sentir gozo y gratitud en el Señor. Es posible. La fuente de este gozo, la fuente de la gratitud, va por encima para el creyente, para el cristiano, va por encima, va mucho más arriba que cualquier circunstancia que este mundo pueda dar. Ese gozo, esa gratitud, viene de Dios mismo. Y tú y yo, cristianos, si eres creyente, tienes acceso exactamente a ello y nada terrenal lo puede apagar. Ahora, Pablo continuó en este capítulo 1 hablando de cómo sus penurias, lejos de detener la obra de Dios, sus dolores, sus cárceles, sus prisiones, lejos de frenar la obra de Dios, hicieron que ésta avanzara mucho más y de maneras absolutamente inesperadas. Dios mismo las utilizó para que la obra de Dios pudiese moverse hacia adelante de una manera tremendamente efectiva. Y Pablo también habló en el capítulo 1 acerca de cómo él ve el sufrimiento, por lo tanto, en su vida. El sufrimiento está dando fruto. Por lo tanto, él puede estar tremendamente gozoso por su propio futuro, aunque su futuro sea absolutamente incierto, aunque haya una posibilidad del 50% de que termine decapitado. Él puede estar gozoso por su futuro, porque sea lo que sea que pase, sea que muera o sea que viva, él dice en el versículo 20 del capítulo 1, Cristo va a ser magnificado en mí, en mi cuerpo. Y eso es lo que le importa a él. Su vivir es Cristo y por lo tanto eso es lo que le importa. Ahora, para introducir un poco más el tema del día de hoy, reitero algo, los hermanos que estaban aquí en Filipos son creyentes cuyo estado espiritual como iglesia está bastante bien, están bien. Están creciendo en amor, están creciendo en conocer al Señor, están prosperando espiritualmente, están cumpliendo el mandamiento de hacer discípulos, están incluso pasando por persecuciones, que eso Pablo lo interpreta como una señal de que de hecho están viviendo vidas cristianas correctas, que no se están amoldando a una cultura o a un momento de pecado, de maldad. Pero el hecho de que en general estén bien no significa que no tengan problemas. Y ahí nos llega el versículo 27. Solamente que se comporten del capítulo 1 como es digno del Evangelio de Cristo, que estén firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio. Existen algunos problemas, y los problemas que Pablo le va a poner énfasis aquí no son externos. Las persecuciones para el apóstol Pablo no son tan terribles para la salud de una iglesia como sí lo son los problemas internos, las divisiones, la falta de unidad. Eso es lo que es realmente destructivo. Pleitos, hermanos o hermanas que están buscando tener preeminencia y por lo tanto se están, por así decirlo, acerruchando un poco el piso unos con otros, por decirlo en buen chileno. En el capítulo 4 incluso Pablo va a tener que directamente y de manera muy cariñosa, pero va a tener que nombrar a dos hermanas, Evodia y Síntique, en el capítulo 4. Y yo me imagino cuando se leyera esta carta ahí en esa iglesia, cómo estarían esas dos hermanas, que sean de un mismo sentir. Esos son los problemas que están allí. Hay sectarismo, hay divisiones, hay grupos que no se están llevando bien en la iglesia. Y todo buen cristiano, todo buen creyente,
lejos de esconder los problemas, lejos de apartar la mirada y solo quedarnos con lo bueno y los problemas tirarlos abajo de la alfombra, no, los va a enfrentar. Enfrenta los problemas con la verdad. El creyente es uno que busca la justicia, que busca la verdad. Esa es la gran característica. Y si hay problemas, con amor, con espíritu de edificar, los va a enfrentar. Entonces, en la porción que tenemos aquí, el apóstol Pablo lo que está haciendo es, de nuevo, muy cariñosamente, pero directamente también va a exhortarles a que arreglen de una buena vez por todas, por así decirlo, estos problemas que estaban allí. En el capítulo 2, la semana pasada conversamos acerca de este versículo 1 y que decía, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y la idea es mostrarles y recordarles a ellos cuánto han sido bendecidos por Dios. No es tanto si es que existieran estas cosas, sino más bien este versículo tiene que interpretarse como ya que existen estas cosas y ya que ustedes disfrutan de estas cosas que están aquí, ya que ustedes disfrutan de consolación en Cristo, ya que disfrutan de consuelo de amor que viene de Dios, pero que pasa a través de otros hermanos y te llega en forma práctica, si hay comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia, si tú has sido tan bendecido, esa es la idea del apóstol Pablo, si tú has sido tan bendecido, si has obtenido tanto beneficio de parte de una iglesia local de Dios por medio de hermanos, de cristianos, entonces lo mínimo que deberías hacer sería preocuparte de esos hermanos. Esa es la idea de este argumento en el versículo 1 y versículo 2. Si tú has recibido tanto en tu vida, lo mínimo que tienes que hacer es preocuparte de arreglar estos problemas que están aquí y que están afectando. Esa es un poco la idea. Y estos problemas tienen que ver con la unidad de la iglesia. Lo que quiero hacer hoy es continuar con estos versículos, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Versículo 2, 3 y 4. Y quiero hablar de tres cosas. Unidad, humildad, en segundo lugar, y preocupación por los demás. Unidad, humildad y preocupación. Esos van a ser los temas que vamos a hablar el día de hoy. Versículo 2. Unidad. Perfecto. Excelente que estén ahí. Lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar en este versículo 2, que tiene que ver con la unidad, son señales de unidad, son señales de que una iglesia está realmente unida. ¿Qué es lo que se espera de una congregación que está unida? Esto lo mencionamos la semana pasada. Es tremendamente cariñoso que el apóstol Pablo parte el versículo diciendo completen mi gozo. Porque él les está diciendo, ¿saben qué? Yo pienso en ustedes y me alegro mucho. Pero falta un poquito. Y el apóstol Pablo no desmerece lo bueno que ellos lo están haciendo, lo bien que lo están haciendo. Pero él también les dice, tienen que ir un paso más allá. Tienen que continuar avanzando. Y va a mencionar aquí estos cuatro elementos que están y que apuntan todos ellos en su conjunto a la unidad en la iglesia. Un mismo sentir, mismo amor, mismo ánimo, unánimes, mismo sentimiento. Estos cuatro elementos que están aquí son señales de que la iglesia está firme, de que la iglesia está unida en el Señor. Y vamos muy brevemente a verlos cada uno, pero sin embargo les anticipo, estos cuatro conceptos se traslapan bastante unos con otros.
No es el objetivo del apóstol decirnos en estos versículos, esto es esto, y esto es esto otro, y esto es aquí, y esto es acá. No, sino que es mostrar en su totalidad, globalmente, cómo es la unidad en Cristo. Mismo sentir. La idea es pensar lo mismo. Y no se refiere a pensar lo mismo como a doctrina teórica o como a normas morales, sino que se refiere a alcanzar en la práctica un mutuo entendimiento, un acuerdo genuino, a estar de acuerdo con todos. Se refiere a tener la misma cosmovisión de la vida cristiana, a centrarse todos juntos en la cruz. Y eso baja en forma práctica a que yo me voy a preocupar por los demás y voy a amar a los demás. Este pasaje, un mismo sentir o un mismo pensar, quiero aclarar algo, no significa que Dios quiere autómatas robóticos que todos sean exactamente iguales. De hecho, en la iglesia, y lo tenemos en múltiples otros pasajes, Dios ha provisto y Dios ha dotado a todos los creyentes con diversos dones, con diversos talentos, con diversos ministerios, con diversas operaciones, eh, y todos ellos sirven para edificarnos unos a otros y de las maneras más variadas que pueda haber. Y eso es lo que precisamente enriquece el grupo humano. Pero en medio de esa diversidad tremenda que pueda haber en labores, en funciones, en talentos, etcétera, todos tienen que estar en un mismo pensamiento. Esa es la idea. Todos tienen que tener la misma forma de ver la vida. Y eso se logra porque la vida, tu vida, en mi vida, en la vida de los filipenses y la vida del apóstol Pablo, es lo que está en el versículo 21 del capítulo 1, que ya lo vimos. Su vida es Cristo. Y si todos tienen ese mismo pensamiento, en la diversidad de formas que seamos, vamos a tener exactamente la misma conmovisión, el mismo sentir, alineados completamente en lo esencial, en la persona del Señor Jesucristo, llegando por lo tanto a un mutuo entendimiento con base a la verdad de Dios. Un mismo amor, amar a otros por igual. Y este es el amor de Dios. Es el amor desinteresado, es el amor sacrificial, es el amor que se da a sí mismo. Para los que se recuerden, en Juan capítulo 13, este es el amor que el Señor Jesucristo mandó a los suyos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor unos por o con los otros. Y todos tenemos afinidad natural con algunas personas. Y eso significa también que tenemos desafinidad natural con otras personas. Pero este amor va más arriba de eso. Este amor es totalmente desinteresado. Es el amor que viene por causa del Señor, por causa de la verdad de Cristo y que sobrepasa cualquier afinidad de carácter natural que podamos tener. Y ese amor es también una señal clara de que una iglesia está en plena, en bíblica y en santa unidad. Amor, mismo amor. Mismo ánimo. El apóstol dice unánimes. Y relacionado completamente con los dos anteriores. Significa una misma alma. La idea, y un comentarista, un lingüista especial, experto, lo dice de la siguiente manera: unidad de sintonía, almas que laten juntas en sintonía con Cristo y unas con otras, todos juntos, un mismo ánimo, una misma
alma. Y tiene que ver con armonía que se orienta en exactamente los mismos objetivos espirituales, impulsado por las mismas motivaciones. Esto solo es posible si se cumplen las dos anteriores, si se tiene un mismo sentir y un mismo amor. Y por último, redondeando todo, un mismo sentimiento, probablemente un sinónimo de la primera. Están traslapados. Esto es lo que Pablo dice, sean así. Esto es lo que ellos están fallando un poco y estos hermanos en Filipos tienen que ser recordados, sean así, sean de esa manera, unánimes en un mismo sentir en la verdad de Cristo. Paso a mi segundo punto. ¿Cómo seguir la unidad? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo podemos ser de un mismo sentir, un mismo amor, unánimes, un mismo sentimiento? ¿Cómo? Versículo 3. Y aquí en los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos va a dar algunos medios. Me gusta esto porque son como bajadas prácticas de cada versículo, es como la bajada práctica del anterior. Y lo vamos a ver. Y el versículo 3 nos dice humildad. Y eso es lo que quiero hablar ahora. Un concepto adecuado de sí mismo. Pablo diagnostica en estos hermanos, Pablo menciona contiendas, peleas, pleitos o vanagloria. Y en medio de ellos, por lo tanto, el apóstol Pablo está diagnosticando el peor de los pecados. ¿Cuál es el peor de los pecados? El orgullo. Es el primero, de hecho. Antes de que el pecado pasase a la raza humana, a toda la humanidad, en Satanás hubo una raíz de orgullo, de yo soy el más importante, de yo quiero ser Dios, yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero que nadie me mande, yo soy mi propio parámetro, yo. Ese es el orgullo. Y se ha hablado muchísimo por muchos autores acerca de esto. Hay un escritor cristiano muy bueno y que dice lo siguiente: cuanto más tenemos orgullo en nosotros mismos, más nos disgusta verlo en los demás. El orgullo de cada persona está en competencia con el orgullo de todos los demás. Es porque yo quiero ser el alma de la fiesta que me molesta tanto que alguien más lo sea. El orgullo es competitivo por naturaleza misma. El orgullo siempre significa enemistad. Estas son las contiendas que se hablan en este versículo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Habla de alguien que tiene un carácter problemático, que causa conflictos, que busca la idea. Y la vanagloria tiene que ver con el orgullo elevándose y atrayendo toda la atención a uno mismo para obtener la mayor gloria que sea posible para mí. Yo soy el más importante, eso dice el orgullo, yo soy el más capacitado, tú no, yo soy el más inteligente. Alguien toma una decisión, yo lo habría hecho de esta otra manera, yo lo habría hecho mejor. Yo, 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 yo. Ese es el orgullo. Un comentarista lo define como la apetencia desordenada de gloria personal. Y lo peligroso de esto, ¿saben lo que es? Que no necesitas ser ni rico ni exitoso para estar centrado en ti mismo. Uno a veces piensa que esta actitud, y fíjense lo peligroso que es el orgullo, cada vez que hablamos de estas cosas, ¿quién piensa en sí mismo? Todos pensamos en algún tipo de personaje, no sé, Donald Trump o alguien por el estilo, pero ¿quién es quien piensa en sí mismo? No es tan fácil verlo en nosotros mismos. El orgullo se camufla en lo más profundo del corazón. A alguien, por ejemplo, que económicamente le haya ido súper bien,
El orgullo de su corazón perfectamente le puede decir, sabes que lo he logrado gracias a mi esfuerzo, yo soy el capaz, yo lo logré, pero saben que que haya alguien que le haya ido económicamente súper mal y estar tan lleno de orgullo como el primero. Y va a decir, oh, pobre de mí, yo merezco más y no lo tengo, el mundo está en mi contra, yo. Aquel que está en una posición de liderazgo, lo mismo. ¿Podría el orgullo de esa persona hacerle decir, yo soy el más importante? Los demás me tienen que rendir pleitesía. Pero aquel que es subordinado, por el mismo orgullo, podría estar diciendo, ¿sabes qué? Esta persona, no sé si es jefe, no sé si es director, no sé lo que sea, él lo hace mal. Yo debería ser el que estaría ahí. Yo sé hacer las cosas de una mejor manera, pero nadie reconoce mi talento y me amargo y me frustro precisamente por el mismo orgullo que está en el corazón. ¿Saben cuál es el antídoto a esto? La humildad. Lo opuesto, la antítesis del orgullo es la humildad. Fíjense el versículo 3. Antes bien con humildad. Por el contrario, no así, sino que por el contrario, en vez de contiendas, en vez de rivalidades, en vez de vanagloria orgullosa que solo piensa en el yo, por el contrario, humildad. Y esto no se trata, quiero aclararlo, porque muchas veces lo pensamos. La humildad no tiene que ser, no tiene que ser vista como alguien que es económicamente pobre. A veces se asocia, y de hecho en español es una acepción válida de la palabra, ¿cierto? Pero no es ese el sentido. Puede haber alguien que sea tremendamente pobre, necesitado económicamente, pero en lo más profundo de su mente y corazón ser tremendamente orgulloso, altivo, incorregible, dueño de la verdad, que no acepta ningún consejo, que no acepta reprensiones, que siempre demanda la atención de los demás hacia él. Y asimismo podría haber alguien, no siempre es tan fácil tal vez, pero puede haber alguien que sea rico y que sin embargo tenga un corazón dócil, que acepta corrección, que se preocupa por los demás, que actúa con mansedumbre cuando pasa algo negativo y que se entrega a los demás. Recuerdo la enseñanza que se nos dio en las conferencias. No sé quién vino a las conferencias de los jóvenes o las escucharon, ya están por si acaso en el YouTube. Y si alguien no sabe dónde están, después me puede preguntar. Ahí podemos compartirle el link. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Y los mansos son aquellos que pueden perder porque se saben ganadores eternos. Y pasa lo mismo con el carácter. La humildad no se trata de ser tímido, no se trata de ser introvertido, no se trata de ser callado. Me acuerdo de un hermano muy amado que nos enseñaba hace muchos años diciendo que el humilde no es ese que se cree chiquitito, poquita cosa. No. Al Hay personas que pueden ser tremendamente introvertidas, tremendamente calladas, tremendamente tímidas, pero en el fondo del corazón estar llenos de orgullo, llenos de autocompasión, resentimiento o desprecio para con los demás, llenos de sí mismos, que no les importa nada, viven su vida creyendo que ellos mismos son el único parámetro que se necesita. Y yo no necesito a nadie más, déjenme tranquilo tal como soy. Nadie tiene que andar diciéndome qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Eso yo lo sé, yo ya soy lo suficientemente grandecito para saber todas estas cosas. Eso es orgullo puro. Y por otro lado, podría haber alguien lleno de personalidad, extrovertido, dicharachero, como decimos en Chile, pero que sin embargo acepta con mansedumbre si alguien le hace una crítica. Escucha, que puede reconocer sus faltas cuando comete una y pedir perdón. Humildad. Esta palabra es una palabra que fue acuñada en el primer siglo probablemente por los cristianos y no representaba algo positivo en el mundo secular. Era algo negativo.
eran las características de los sirvientes, eran las características de las personas de bajo rango, de los débiles. Y eso sigue siendo de alguna manera para nosotros también el día de hoy. Solamente el Señor Jesucristo pudo tomar esta característica que para el mundo era tan negativa como ser alguien humilde y elevarla a lo que es la máxima virtud. ¿Y saben a lo que quiero llegar con esto? Que tanto el orgullo como la humildad no tienen nada que ver con cosas externas a nosotros, como sería tu posición socioeconómica o, o tu nivel educacional. Es una disposición de tu mente y de tu corazón delante de Dios y delante de los hermanos. Eso es el orgullo. Y Pablo dice, no hagan las cosas con orgullo, con, digamos, contienda o vanagloria, esa es la idea, orgullo. Antes bien, por el contrario, humildes. Mente y corazón humildes. El Señor Jesucristo es el más humilde de todos. Él dijo que es manso y humilde de corazón. Él que es infinitamente rico, se hizo pobre. Él que tiene todo lo que cualquiera de nosotros podría haber siquiera soñado y lo tiene desde la eternidad y hasta la eternidad. Él se entregó, Él dio su vida por ti. Si eso no es humildad, ¿qué es lo que es entonces? Él es el humilde, Cristo es el humilde. Y el versículo 3 continúa, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí vamos, la bajada práctica de lo anterior. Cada versículo nos va diciendo, oye, ¿cómo hacer lo que te acabo de decir? Te digo esto, ahora te digo cómo hacerlo y después te vuelvo a decir cómo hacerlo. Cada vez más práctico, cada vez más cercano. La idea de estimar a alguien es un término de contabilidad, es un término matemático, es un término de cálculo, por así decirlo. Significa sacar las cuentas, significa sopesar, significa ver cuánto valgo yo, cuánto valen los demás, cuánto beneficio se obtiene al centrarme en mí mismo, cuánto beneficio se obtiene al centrarme en los demás y por lo tanto sacar una conclusión basada en eso. ¿Cómo voy a estimar? ¿Cómo voy a considerar a los demás como superiores? Alguien lo dijo por ahí. La humildad no es pensar menos de mí. La humildad es pensar menos en mí y pensar más en mis hermanos. Y lo que nos dice este versículo, por lo tanto, es que mires a tus hermanos, mires a quien está sentado al lado tuyo y lo consideres, lo evalúes como más importante que tú. Y fíjate lo maravillosamente enriquecedor que es esto. Si tú te centras solo en suplir tus propias necesidades, cada persona vamos a tener un reino de una sola persona, que es el mismo rey. Tú en tu trono, en tu pequeño trono, creyéndote el rey del universo, y tú te preocupas por ti y nada más. Pero si todos nos preocupamos por los demás, se multiplican y todos se preocupan por todos y por lo tanto tú mismo vas a obtener de los demás ayuda, consuelo, apoyo y bendición. Si toda la iglesia sigue estas directrices, entonces las contiendas que están mencionadas en el versículo 3 van a terminar. La vanagloria va a dar paso a la humildad y todos van a crecer. Esa es la idea. Y por último, versículo 4. Preocupación por los demás. Pablo va a replantear, de nuevo, en la bajada práctica de lo anterior. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo voy a estimar a mis hermanos como superiores a mí? Preocupándome por ellos. Esa es la idea, de forma práctica, incluso de forma material o espiritual, de toda forma posible.
no solo por mí, sino por ellos también. La idea implica mirar, implica velar, implica estar atento a las necesidades de los demás. Así como tú te preocupas de ti mismo y estás atento a cubrir tus necesidades, así también preocúpate por todos los demás. El creyente debe interesarse por otros de la misma forma que se interesa por sí mismo. Y saben que el abanico de posibilidades que esto nos abre es inmenso, es gigantesco. Ni siquiera se necesita estar en una reunión de la iglesia para hacer esto. Puede ser una llamada, puede ser un mensaje, puede ser apoyo, ánimo, visita, protección, cuidado, acompañamiento, presencia, ayuda práctica de distintas maneras. Eso está en ti. Tú lo puedes hacer y yo lo puedo hacer. La más elevada preocupación por los hermanos. ¿Y saben lo que esto requiere? Requiere que te involucres. Requiere que conozcas a tus hermanos. Requiere que preguntes. Pero también requiere la humildad para que tú mismo dejes y permitas a otros que se involucren contigo y que te ayuden. Esto no es fácil. Esto es tremendamente difícil y desafiante, pero esto es lo que se nos exhorta aquí. Quiero ver ahora unas reflexiones finales y cerrar el mensaje. Tal vez lo más difícil de este mensaje y de esta porción que tenemos aquí es que es una exhortación. Nos mandan a hacerlo. Pero esto implica dos cosas. El hecho, toda exhortación implica inmediatamente dos cosas. En primer lugar, nos desafía, ¿cierto? Porque uno tiene que hacer una introspección, tiene que revisar cómo están sus motivaciones, tiene que revisarse a sí mismo, evaluarse cómo estamos viendo nuestra vida, si es que estamos siendo humildes o no, si es que nos estamos preocupando por los demás. Son preguntas difíciles y por lo tanto todos nosotros tenemos que hacernos estas preguntas. Pero ¿saben qué? Y los quiero dejar con una nota alegre, llena de gozo. El hecho mismo de que esto sea una exhortación para nosotros, sea un mandato para nosotros, al menos a mí me da una tremenda esperanza. Tremenda esperanza. Yo sé que estos pasajes muchísimas veces han sido usados en la antigüedad, tal vez en distintos lugares del mundo, por hermanos para tirar palos de lo poco humildes que somos, y etcétera, 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 etcétera. Pero el simple hecho de que la unidad, la humildad y la preocupación sean puestos como mandamientos significa intrínsecamente de que son virtudes que se pueden y de hecho se deben cultivar, que se pueden cultivar. Esto me alegra muchísimo, porque voy a hablar por mí, ustedes aplíquenlo cada uno a ustedes mismos, pero yo voy a hablar por mí. Yo soy tan falto en estas cosas. Yo soy tan ajeno de forma totalmente natural, en mis propias fuerzas, soy tan alejado de querer preservar la unidad, de manifestar un carácter sincero y humilde como nuestro Señor Jesucristo. Y soy tan alejado a preocuparme de los hermanos por mi propia naturaleza. Como parte de mi carácter, soy tan lejano a ello. Y a veces veo y miro a otros hermanos que parece que estos hermanos me llevan tanta ventaja, ellos son así. ¿Será que acaso Dios les dio una bendición especial a estos hermanos que ellos son humildes y yo no puedo? ¿Acaso? ¿Yo no tengo esas características? Pero Dios me manda a cultivarlas. Por lo tanto, me dice que sí se puede, que tú puedes, que yo puedo, que Dios no se ha rendido conmigo. Este pasaje dice que mis limitaciones personales, mi personalidad, mi naturaleza no son un impedimento para cultivar estas virtudes. No son una condena, no son una sentencia eterna que yo siempre voy a ser orgulloso
y poco preocupado de los demás, sino que soy comandado por el Señor para cultivarlo de forma progresiva. Recuerden, por favor, el capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en ti la buena obra, la va a terminar. Y esto no es solo para los jóvenes, que a veces están definiendo su personalidad, es para los mayores también, que a veces dicen que ya que me toca a mí, yo ya estoy muy viejo, yo ya no cambié. Dios no se ha rendido contigo. Tú también eres mandatado en estos pasajes a cultivar estas virtudes. No importa la edad, no importa tu posición, no importa tu situación, tú eres mandatado a cumplir estas verdades. Alguien que por naturaleza sea inmensamente orgulloso es mandatado a cultivar la humildad. Alguien que sea buscador de pleitos. Todos conocemos a alguna persona que tú le dices buenos días y te responden, ¿qué tienen de bueno, o no? Esa persona es mandatada en estos pasajes a que muestre la humildad, a que le deje las contiendas. Es posible hacerlo, no de forma humana, pero es posible. Si no, no sería un mandato, si no, no sería exigible. No en tus propias capacidades, en Cristo Jesús. Eso les quería dejar como pensamiento final positivo, que no nos parezca imposible de lograr. Al contrario, así como Dios lo manda, Dios también nos va a dar la gracia para que le obedezcamos. Y termino con un versículo que dice lo siguiente: todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, a fin de mes continuaremos con